Ahora vamos a trabajar una rama de la matemática que se denomina lógica matemática. Esta es una disciplina que trata sobre métodos de razonamientos en un nivel elemental de la lógica que nos va a proporcionar diferentes métodos, técnicas y reglas para determinar si es o no es válido un argumento. Entonces vamos a iniciar acá con los conectivos lógicos. Entonces acá indica, lógica matemática, encontrar alternativas válidas en las afirmaciones. Emplea un lenguaje simbólico y eso quiere decir que nosotros en estos símbolos vamos a utilizar una letra V cuando las afirmaciones son verdaderas y una F cuando las afirmaciones son falsas. Las vamos a nombrar a las proposiciones. Se nombran por medio de letras que se denominan P, Q y R. Entonces, una proposición, como lo dice la palabra, es una propuesta en la cual nosotros vamos a esperar que estas afirmaciones puedan ser tanto verdaderas o falsas. Entonces veamos cómo podemos plantear estas afirmaciones. En estas afirmaciones nosotros podemos observar acá en el primer ejemplo, le vamos a llamar P y dice hoy es día martes. En la siguiente proposición le vamos a colocar Q y dice acá 5 más 3 es igual a 2. Y R, los lunes recibo curso de matemática. Si nosotros analizamos acá esto, hoy es día sábado, entonces acá le podemos indicar que esto no es verdadero, sino que esto es falso. En la siguiente observemos que dice 5 más 3 es igual a 2. Entonces de esta proposición yo puedo determinar que también su valor de verdad es falso. Y en la siguiente, los lunes recibo cursos de matemática, pues esto también es falso, ¿verdad? Pero no precisamente todas son falsas, sino que también podemos tener verdaderas. Si vemos, por ejemplo, acá S, el sol alumbra de día. Y entonces de esta podemos determinar que su valor de verdad es verdadero. Ahora veamos en sí qué es una proposición. Dice una proposición simple es una oración o son afirmaciones. Y dice que estas nos van a dar una sola idea y que van a ser oraciones afirmativas. Veamos los ejemplos. Entonces dice acá, la luna es el satélite de la Tierra y de esta podemos determinar que esto es verdadero. Notemos que a esta proposición yo le estoy colocando una letra que es un nombre P. Entonces veamos, es una oración y de esta oración podemos determinar si esto es verdadero o si es falso. Por lo tanto, si nosotros observamos en estas afirmaciones que nos dan esta opción de verdadero y falso, veamos el siguiente ejemplo. Dice S, el Sol se ubica al centro del sistema solar. De esta podemos determinar también su valor de verdad. Y en la siguiente dice Guatemala es un país de Suramérica. Esto es falso. Pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos ahora una proposición, llamémosle Q, y esta proposición me dice, notemos que en esta proposición no tenemos una afirmación. Acá no puedo dar una respuesta de verdad o de falso, porque no es una afirmación que nos dé esa opción de respuesta. Entonces, en este caso puedo escribir que no es una proposición. Entonces, para que pueda ser tomada como una proposición, la característica es que tiene que ser una oración que sea afirmativa. Veamos ahora qué es una proposición compuesta. Y entonces nos indica acá
que estas van a ser las que van a expresar dos o más ideas y se van a unificar por medio de un conectivo lógico. Estos conectivos lógicos los tenemos acá de forma verbal en la primera columna y en la siguiente columna están de forma simbólica. Entonces veamos cómo es que una pequeña letra nos va a cambiar el sentido de una proposición y nos va a complementar a una proposición compuesta. Veamos en el primer ejemplo. Indica acá, las rosas son rojas y tienen espinas. Entonces nos están hablando de las rosas, pero nos dicen que su característica es que sean rojas y luego nos dicen que tienen espinas. Pero al momento en el que nosotros colocamos este conectivo lógico y significa que ambas situaciones son posibles. Entonces, acá está de forma verbal. Y ahora vamos a escribirlo de forma simbólica. A la primera proposición, la voy a resaltar acá, le voy a llamar la proposición P. Y ahora veamos el símbolo, que en este caso es el conectivo, quien me está enlazando estas dos ideas, que es el conectivo lógico y acá. Y luego tenemos la siguiente proposición que indica acá que tienen espinas. Y a esta le voy a llamar una proposición Q. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo indica, la Luna es el satélite de la Tierra o es satélite de Marte. La primera proposición es acá, que es el satélite de la Tierra. La segunda nos dice que va a ser el satélite de Marte. Pero notemos que este conectivo lógico o ahora no me da la opción de que ambas situaciones sean posibles, sino que me indica que la Luna puede ser satélite de la Tierra o puede ser de Marte, pero no puede ser satélite de ambos, o es de la Tierra o es de Marte. Entonces acá veamos de forma simbólica, le puedo llamar a esta proposición P, pero ahora como el conectivo está cambiando, notemos acá la simbología y entonces ahora nuestro símbolo es una V y esta es la proposición Q. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, si ordenas tu cuarto, entonces puedes salir a jugar. Veamos en la tablita de simbología este conectivo de acá, sí, entonces. Notemos que inicialmente está sí, luego tenemos puntos suspensivos y luego entonces. Donde encontramos estos puntos suspensivos acá, nosotros colocamos nuestra primer proposición y notemos que la forma simbólica es una flecha hacia la derecha. Entonces veamos acá, justamente acá está ese conectivo, sí, y luego está acá, entonces. Y notemos que entre este sí y entonces, donde estaban los puntos suspensivos, acá tengo mi primer proposición. Ordenas tu cuarto y nuestra siguiente proposición va a ser que puedes salir a jugar. Entonces, de forma verbal, ahora de forma simbólica, esto se representa como P, acá el símbolo y luego Q. Veamos la siguiente. En la siguiente indica, le compro un celular a mi hijo, sí y solo si gana el año escolar. Entonces veamos y acá, sí y solo sí, es donde está representando el conectivo lógico que se encuentra acá, sí y solo sí. Ahora notemos que nuestro símbolo es una flecha hacia ambos lados. Y entonces acá se encuentra mi primer proposición, a la cual yo le voy a denominar proposición P. Y esta de acá sería mi proposición Q. De forma simbólica esto lo represento como P, la forma simbólica, y luego Q. La siguiente
Dice, Guatemala es el país de la eterna primavera. Y luego dice, Guatemala no es el país de la eterna primavera. Veamos, nuestro último conectivo lógico es el conectivo lógico no. Y la simbología que nosotros podemos utilizar es un signo menos o este símbolo que es como que fuera una pequeña curvatura en el signo menos. Este conectivo se le denomina una negación. Y eso quiere decir que yo voy a dar lo contrario a lo que me está realizando una proposición, lo que me está indicando. Entonces, en este caso, le voy a colocar acá que esta es mi proposición P. Y esta sigue siendo también una proposición P. Lo único es que va a tener una pequeña variante. Y la variante es que antes de la P se le va a anteponer este símbolo. Y este símbolo me indica que yo voy a dar el sentido contrario. Estoy dando la negación. ¿Y en dónde aparece? Justamente acá. Si anteriormente me estaban afirmando que Guatemala es el país de la eterna primavera, acá con una sola palabra doy sentido contrario, porque ahora indico acá que Guatemala no es el país de la eterna primavera.